¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen atraer la prosperidad con naturalidad, mientras que otras, por más que se esfuercen, viven luchando contra la corriente? Quizás lo hayas sentido. Trabajas, intentas, rezas, pero el resultado financiero simplemente no refleja lo que das de ti. Y por dentro surge una duda silenciosa. ¿Habrá algo espiritual guiando esta diferencia? Hoy vas a descubrir que sí, y que la Biblia siempre ha traído este mapa, escondido a plena vista. El tema de la riqueza, cuando se ve con ojos espirituales, no habla solo de dinero, habla de orden interior, sabiduría y propósito. El dinero es solo una consecuencia, el reflejo material de un estado de conciencia. Por eso, mientras el mundo corre tras atajos, la Biblia nos invita a raíces profundas. La prosperidad no nace de trucos, sino de hábitos espirituales, repetidos con fe, inteligencia y disciplina. Durante siglos, las personas interpretaron mal el concepto de riqueza bíblica. Muchos creen que prosperar es señal de materialismo, otros que es un privilegio divino reservado a unos pocos. Pero la verdad es simple. Dios no hace acepción de personas. Él hace acepción de principios. Y quien practica los principios, cosecha los frutos. Esta es la ley espiritual más antigua del mundo y sigue funcionando incluso para quien no cree en ella. Los 5 hábitos que vas a conocer aquí no son promesas ni fórmulas mágicas. Son leyes prácticas, reveladas por la sabiduría divina y confirmadas por la ciencia de la mente. Son comportamientos diarios que moldean tu destino financiero y espiritual. Aparecen discretamente en las Escrituras, pero son lo suficientemente poderosos como para reconstruir cualquier vida, incluida la tuya. Ahora, antes de avanzar, quiero hacerte un pedido simple pero profundo. No escuches este video solo con la mente. Escucha con el espíritu. Porque lo que vamos a hablar aquí no es teoría, es un llamado a la transformación. Lo que vas a escuchar puede no ser nuevo para la mente, pero será nuevo para tu conciencia. Y es esa diferencia la que separa el aprendizaje de la verdadera sabiduría. La Biblia nunca prometió riqueza instantánea, prometió cosecha justa. Y la cosecha no es milagro, es consecuencia. Quien siembra con fe, disciplina y gratitud, cosecha abundancia. Quien descuida los principios, vive en la escasez. La vida es justa con quien es justo en los hábitos. Por eso, lo que vas a aprender hoy no es un conjunto de ideas, es un conjunto de semillas. Bucle 1 de participación. Escribe en los comentarios: estoy listo para sembrar. Esto anclará tu mente en el estado correcto para absorber el contenido. Vivimos tiempos en que mucha gente busca atajos para el éxito. Quieren el fruto sin cultivar el árbol. Pero la Biblia no enseña atajos, enseña raíces. Y las raíces sólidas no crecen en un día. Crecen en silencio, en la oscuridad, mientras nadie ve. Prosperar es exactamente eso. Crecer donde nadie está mirando, hasta que los resultados se vuelven imposibles de ignorar. El primer paso es reconocer. La prosperidad es una habilidad espiritual, no una coincidencia. Las personas ricas en conciencia piensan, hablan y actúan de forma diferente. Siguen patrones internos que, incluso sin percibirlo, están alineados con principios bíblicos. Y eso es lo que vas a decodificar aquí, el modo de pensar, sentir y actuar de los que prosperan con propósito. Este video no es sobre ganar dinero, es sobre construir un estado de abundancia. Es sobre alinear la mente humana con la mente divina. Porque cuando entiendes que riqueza es servicio, que dinero es energía y que el propósito es la brújula, dejas de correr detrás y empiezas a atraer naturalmente. Bucle 2. Escribe ahora. Prosperar es servir.
Esta simple frase reprograma la mente para el verdadero significado de la riqueza. Mientras escuchas, permite que las palabras penetren más allá del razonamiento. Cada versículo que mencionaremos, cada historia, lleva una tecnología espiritual. Principios de acción que moldean lo invisible y lo visible. Cuando se practican, estos hábitos reorganizan no solo tu vida financiera, sino también tu salud emocional, tus relaciones y tu sentido de propósito. Y es importante recordar, no vas a conseguir riqueza, vas a convertirte en alguien próspero, y esa es la diferencia. El tener siempre sigue al ser. No hay cosecha sin identidad. Por eso, a lo largo de este video, cada hábito será más que un consejo. Será un espejo, para que te veas como el administrador consciente de tus dones. Cierra los ojos por un instante e imagina. Si tu vida financiera reflejara tu fe, ¿cómo estaría hoy? Esta pregunta puede parecer provocadora, pero es liberadora. Porque prosperar no es pecado, es responsabilidad. El dinero solo amplía quien ya eres, y si dentro de ti habita fe, propósito y sabiduría, entonces enriquecerse es solo dejar que eso florezca por fuera. Hoy vas a conocer los 5 hábitos de la Biblia que conducen a la verdadera riqueza. No una riqueza frágil y pasajera, sino sólida, espiritual y sostenible. Y al final de este video, no solo entenderás cada uno de ellos, sino que tendrás herramientas prácticas para aplicarlos inmediatamente. Durante siglos, la palabra riqueza fue malinterpretada dentro y fuera de los templos. Para algunos era señal de bendición divina, para otros un símbolo de corrupción espiritual. Pero la Biblia, cuando se lee con conciencia y fe, revela algo más profundo. La prosperidad es un estado de alineación con los principios de Dios. Cuando hay orden, propósito y sabiduría, la abundancia es solo el reflejo natural de ese equilibrio. La Biblia nunca condenó la riqueza, condenó la idolatría de la riqueza. Cuando el dinero se convierte en señor, el hombre se convierte en siervo. Pero cuando el hombre reconoce el dinero como herramienta divina, se convierte en un administrador del reino. En Proverbios 10:22 está escrito: la bendición del Señor es la que enriquece, y Él no añade tristeza con ella. Esto significa que la verdadera riqueza no genera ansiedad, ni miedo, ni culpa. Expande, bendice y multiplica. El error no está en tener bienes, sino en permitir que los bienes te posean. La verdadera prosperidad comienza cuando el corazón es libre del apego y el propósito se vuelve más grande que el lucro. En ese punto, el dinero deja de ser un fin y pasa a ser un medio para manifestar el bien. Esta es la riqueza que Dios aprueba, la que fluye, y no la que aprisiona. La Biblia también nos enseña que toda prosperidad nace de la obediencia a principios. En Deuteronomio 8:18 está el secreto. Acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es quien te da poder para adquirir riquezas. Observa, Dios no da riqueza, Él da fuerza, sabiduría, visión y capacidad. Es una invitación a la acción, no a la espera. Es como si el Creador dijera: yo te daré las herramientas, pero el edificio lo construyes tú. Esa fuerza se manifiesta en forma de ideas, oportunidades y discernimiento. Por eso, los hombres y mujeres que prosperan espiritualmente no son los que piden más, sino los que escuchan y aplican más. La prosperidad, según la Biblia, no es un evento, es un proceso continuo de sabiduría aplicada. Es el resultado de la suma entre fe y diligencia. La parábola de los talentos en Mateo 25 refuerza este principio. 3 siervos reciben recursos de su señor. 2 de ellos invierten, multiplican y son recompensados. El tercero, por miedo, entierra el talento y lo pierde.
Esta es una de las lecciones más poderosas sobre finanzas y espiritualidad jamás contadas. El miedo es el mayor ladrón de la prosperidad. Dios bendice a quien actúa con coraje y fe, no a quien esconde dones por inseguridad. La prosperidad bíblica también está profundamente ligada al servicio. En Lucas 6:38 está escrito: «Dad, y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando». Percibe el patrón. Primero das, luego recibes. Esta es una ley espiritual que trasciende religiones. El flujo comienza en el acto de servir. Y servir no es anularse, es contribuir con conciencia, poner tus dones al servicio del bien común. Cuando entiendes esto, descubres que la riqueza no es sobre acumular, es sobre circular. Todo lo que se detiene, se pudre. Todo lo que fluye, florece. El mar muerto es rico en minerales, pero no tiene vida porque nada sale de él. Así es la vida de quien solo retiene. La prosperidad divina circula, bendice y regresa multiplicada. La Biblia también nos recuerda que prosperar sin sabiduría es peligroso. En Proverbios 13:11 leemos: «La riqueza obtenida deprisa menguará, pero el que recoge poco a poco la aumenta». Dios no trabaja con prisa, Él trabaja con propósito. Lo demasiado rápido generalmente viene sin raíz. Y lo que no tiene raíz cae con el primer viento. Por eso, la paciencia es uno de los mayores secretos de la prosperidad espiritual. Es el tiempo que solidifica la bendición. La verdadera prosperidad, según la Biblia, tiene 3 dimensiones: espiritual, emocional y material. La espiritual es la conexión con Dios, la fuente. La emocional es el equilibrio interno, la paz en el proceso. La material es el reflejo, el fruto visible del orden invisible. Cuando una de ellas es descuidada, la cosecha pierde fuerza. Por eso, la riqueza duradera es fruto de alineación integral. Y quizás la enseñanza más hermosa de todas esté en Proverbios 3, 9, 10. «Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y tus graneros se llenarán con abundancia». No se trata solo de diezmos, se trata de reconocimiento. Es decir, Dios, lo que tengo es tuyo, úsame como canal. Y cuanto más honras la fuente, más fluye a través de ti. Hoy, quiero que comprendas una verdad profunda. La prosperidad no es recompensa, es reflejo. Dios no enriquece a algunos y olvida a otros. Él solo responde a la frecuencia de los hábitos. Quien practica los principios bíblicos activa la ley natural de la cosecha. Y es por eso que, a lo largo de este video, vas a percibir que cada uno de los 5 hábitos siguientes es, en realidad, una forma de honrar esa ley universal. La prosperidad comienza cuando entiendes que vivir con menos no es pobreza, es poder. La Biblia enseña este principio desde el Génesis hasta los Proverbios. El verdadero sabio no mide su riqueza por lo que gasta, sino por lo que conserva. Y vivir por debajo de tus posibilidades es, ante todo, un acto de sabiduría espiritual. Es decirle al universo: «Yo soy señor de mis posesiones y no esclavo de ellas». José, en Egipto, fue el mayor ejemplo de esto. Durante 7 años de abundancia, él separó parte de la cosecha y creó reservas que sostuvieron a una nación entera durante la escasez. Este simple acto salvó miles de vidas y transformó a Egipto en la potencia más próspera de su época. José no solo administró recursos, él practicó el primer principio de la abundancia, guardar en el tiempo de la fartura para no temer el tiempo de la sequía. En Proverbios 21:20 está el resumen perfecto. Tesoro deseable y aceite hay en la casa del sabio, pero el insensato los devora. Observa, el insensato lo consume todo, el sabio conserva. Esta diferencia crea destinos opuestos. El insensato vive de impulso, el sabio vive de propósito. Y quien vive de propósito prospera, porque quien controla sus gastos, controla su futuro.
Vivir por debajo de tus posibilidades es más que una estrategia financiera, es una postura espiritual. Es elegir la serenidad en lugar de la ostentación, la estabilidad en lugar de la apariencia, el propósito en lugar del placer inmediato. La Biblia nunca romantizó el derroche, siempre exaltó la prudencia. El verdadero rico no es el que gasta mucho, es el que duerme tranquilo, sabiendo que ha construido raíces. Cuando vives por debajo de tus posibilidades, estás enviando un mensaje claro al universo. Confío en que viene más, y por eso no necesito probar nada a nadie. Esta actitud abre espacio para el crecimiento, porque el exceso cierra el flujo. Solo hay multiplicación cuando hay espacio. La mente llena de vanidad no prospera. La mente llena de sabiduría se desborda naturalmente. Hay una fuerza sagrada en el acto de guardar. No guardar por miedo, sino por intención. Guardar para crecer, para tener libertad, para invertir en el propósito. Guardar es un acto de fe. Es decirle a Dios, confío tanto en tu provisión que no necesito gastar para sentir que tengo. Es esto lo que diferencia el consumo compulsivo de la prosperidad consciente. El mundo enseña, si tienes, muéstralo. La Biblia enseña, si tienes, cuídalo. Esa diferencia cambia el destino de una generación, porque el exhibicionismo es el enemigo de la abundancia. La ostentación es un grito del vacío, pero la contención es el susurro de la sabiduría. Vivir por debajo de tus posibilidades es callar el ego para escuchar la voz del propósito. En la práctica, vivir por debajo de las posibilidades es una matemática simple con poder espiritual inmenso. Ganar 100, gastar 80 e invertir 20. Pero la mayoría invierte, gasta 120 y ora por un milagro. Dios no opera en el desorden. Él bendice lo que está bien administrado. Y quizás el milagro que buscas no esté en ganar más, esté en aprender a retener con sabiduría lo que ya tienes. Guarda parte de todo lo que entra, incluso si es poco, porque el acto de guardar, cuando se hace con fe, activa un ciclo espiritual de multiplicación. Dios no bendice solo lo que se pide, bendice lo que es valorado. Y cada centavo que separas con gratitud es una semilla plantada en tierra fértil. Un día volverá multiplicada, como volvieron los granos de José en Egipto. Vivir por debajo de tus posibilidades es también una lección sobre libertad. La Biblia nunca ha romantizado la imprudencia. Nos enseña a confiar en Dios, pero también a actuar con responsabilidad. Y el fondo de emergencia es la traducción moderna de un principio milenario. Guardar para los días de incertidumbre es un acto de fe inteligente. Fe no es vivir en la imprudencia, esperando que el cielo lo resuelva todo. Fe es cooperar con el cielo con disciplina, estrategia y obediencia. La historia de José, nuevamente, es el ejemplo perfecto. Él entendió que los años de abundancia eran una oportunidad disfrazada, una invitación a la preparación. Durante 7 años, separó parte de las cosechas, creó reservas y organizó graneros. Cuando llegó la escasez, Egipto no solo sobrevivió, prosperó. El fondo de emergencia, por lo tanto, es más que dinero guardado. Es el símbolo de la madurez espiritual de quien confía en Dios, pero también administra con sabiduría, porque quien se prepara en la calma, reina en la tormenta. En Eclesiastés 11:6 leemos, «Siembra tu semilla por la mañana, y por la tarde no dejes de trabajar, porque no sabes cuál de las dos germinará, si esta o aquella, o si ambas serán igualmente buenas». Este versículo habla sobre constancia, pero también sobre previsibilidad divina. No sabemos lo que vendrá, pero sabemos que vendrá. El imprevisto es seguro y el sabio no se asusta con él, se anticipa. Crear un fondo de emergencia es, en la práctica, obedecer a ese principio, prepararse para lo que aún no ha llegado. Guardar dinero es un acto espiritual.
Cuando guardas, le estás diciendo a Dios: confío en que el mañana existe y quiero honrar el don de la previsión que me diste. El fondo de emergencia no es miedo al futuro, es respeto por el futuro. Y Dios honra a los que respetan los tiempos. Quien gasta todo hoy, niega el mañana. Quien se organiza, siembra el equilibrio. Ese pensamiento simple crea responsabilidad vibracional y abre espacio para la abundancia. La Biblia también nos recuerda en Eclesiastés 9:11 que el éxito no está garantizado solo por la fuerza o por la velocidad. No es de los veloces la carrera, ni de los valientes la batalla, porque a todos les llega su hora y su mala suerte. Esto significa que nadie es inmune a los cambios. Incluso los más sabios enfrentan imprevistos. La diferencia es que los sabios tienen planes y reservas, los imprudentes tienen solo excusas y sustos. El fondo de emergencia es lo que separa la ansiedad de la serenidad. Mientras el necio vive temiendo lo que pueda suceder, el prudente duerme en paz, sabiendo que está preparado. Esa paz es un tipo de prosperidad que el dinero, por sí solo, no compra. Porque el fondo de emergencia no es solo financiero, es emocional. Compra la tranquilidad de no depender del caos para actuar con sabiduría. Esa troca cambia el destino de cualquier persona. El libro de Proverbios dice: en la casa del sabio hay tesoro preciado y aceite, mas el necio lo disipa. Observa, el tesoro está en la casa del sabio, no en la del rico. Sabio es quien tiene reserva, quien planea, quien sabe decir aún no. Es aquel que ve el dinero como un siervo que necesita dirección. Y el fondo de emergencia es el campo de entrenamiento donde aprendes a dar dirección a tu dinero antes de que se pierda por falta de propósito. Algunos piensan que guardar es sinónimo de avaricia, pero es lo contrario. Guardar es amor. Amor a la familia, al propósito, a la estabilidad. Avaricia es aprisionar el dinero por miedo. Sabiduría es preservarlo por conciencia. Quien guarda con intención bendice el futuro. Quien gasta por impulso maldice el presente. Esa frase cambia la energía de tu relación con el dinero. El fondo de emergencia también es un gesto de honra a Dios. Porque el Creador te dio el libre albedrío, pero espera que lo uses con sabiduría. Te dio el pan, pero espera que sepas repartir. Te dio abundancia, pero espera que sepas conservar. Guardar es la forma más práctica de decir: Señor, confío en ti, pero también hago mi parte. Por eso, no esperes el momento perfecto para empezar. Empieza pequeño, pero empieza ahora, aunque sea con una cantidad simbólica. Lo que activa el principio no es el valor, es la actitud. Dios multiplica la semilla, no la intención vacía, y la semilla que siembras hoy será el fruto que te sustentará mañana. Esa declaración sella el pacto entre fe y preparación, el equilibrio perfecto de la sabiduría bíblica. Cuando gastas todo, el dinero manda. Cuando guardas, eres tú quien manda. Y la libertad es el primer paso de la riqueza espiritual. Dios no quiere que vivas en servidumbre financiera. Él quiere que vivas en soberanía interior. La abundancia comienza cuando no necesitas más para sentirte completo. Hoy, quizás el mayor desafío no sea ganar más, sea aprender a contener. Porque contener no es negar, es organizar. Es transformar el deseo en dirección. Aquel que aprende a vivir con menos de lo que gana está listo para administrar el mucho que vendrá. Y a quien es fiel en lo poco, Dios le confía lo mucho. Ese es el secreto bíblico que el mundo moderno olvidó, pero que tú estás a punto de recordar. La prosperidad comienza cuando entiendes que vivir con menos no es pobreza, es poder. La Biblia enseña este principio desde el Génesis hasta los Proverbios. El verdadero sabio no mide su riqueza por lo que gasta, sino por lo que conserva.
Y vivir por debajo de tus posibilidades es, ante todo, un acto de sabiduría espiritual. Es decirle al universo: yo soy señor de mis posesiones y no esclavo de ellas. José, en Egipto, fue el mayor ejemplo de esto. Durante 7 años de abundancia, él separó parte de la cosecha y creó reservas que sostuvieron a una nación entera durante la escasez. Este simple acto salvó miles de vidas y transformó a Egipto en la potencia más próspera de su época. José no solo administró recursos, él practicó el primer principio de la abundancia: guardar en el tiempo de la fartura para no temer el tiempo de la sequía. Esa frase no es simbólica, es vibracional. Es el compromiso de convertirse en sabio en la abundancia y sereno en la escasez. En Proverbios 21:20 está el resumen perfecto. Tesoro deseable y aceite hay en la casa del sabio, pero el insensato los devora. Observa, el insensato lo consume todo, el sabio conserva. Esta diferencia crea destinos opuestos. El insensato vive de impulso, el sabio vive de propósito, y quien vive de propósito prospera, porque quien controla sus gastos, controla su futuro. Vivir por debajo de tus posibilidades es más que una estrategia financiera, es una postura espiritual. Es elegir la serenidad en lugar de la ostentación, la estabilidad en lugar de la apariencia, el propósito en lugar del placer inmediato. La Biblia nunca romantizó el derroche, siempre exaltó la prudencia. El verdadero rico no es el que gasta mucho, es el que duerme tranquilo, sabiendo que ha construido raíces. Cuando vives por debajo de tus posibilidades, estás enviando un mensaje claro al universo: confío en que viene más, y por eso no necesito probar nada a nadie. Esta actitud abre espacio para el crecimiento, porque el exceso cierra el flujo. Solo hay multiplicación cuando hay espacio. La mente llena de vanidad no prospera. La mente llena de sabiduría se desborda naturalmente. Esa decisión simple libera tu energía financiera y espiritual. Hay una fuerza sagrada en el acto de guardar. No guardar por miedo, sino por intención. Guardar para crecer, para tener libertad, para invertir en el propósito. Guardar es un acto de fe, es decirle a Dios: confío tanto en tu provisión que no necesito gastar para sentir que tengo. Es esto lo que diferencia el consumo compulsivo de la prosperidad consciente. El mundo enseña: si tienes, muéstralo. La Biblia enseña: si tienes, cuídalo. Esa diferencia cambia el destino de una generación, porque el exhibicionismo es el enemigo de la abundancia. La ostentación es un grito del vacío, pero la contención es el susurro de la sabiduría. Vivir por debajo de tus posibilidades es callar el ego para escuchar la voz del propósito. Ese tipo de afirmación reprograma el subconsciente poco a poco. En la práctica, vivir por debajo de las posibilidades es una matemática simple con poder espiritual inmenso. Ganar 100, gastar 80 e invertir 20. Pero la mayoría invierte, gasta 120 y ora por un milagro. Dios no opera en el desorden. Él bendice lo que está bien administrado. Y quizás el milagro que buscas no esté en ganar más, esté en aprender a retener con sabiduría lo que ya tienes. Guarda parte de todo lo que entra, incluso si es poco. Porque el acto de guardar, cuando se hace con fe, activa un ciclo espiritual de multiplicación. Dios no bendice solo lo que se pide, bendice lo que es valorado, y cada centavo que separas con gratitud es una semilla plantada en tierra fértil. Un día volverá multiplicada, como volvieron los granos de José en Egipto, porque la prosperidad siempre sigue el rastro de la orden. Vivir por debajo de tus posibilidades es también una lección sobre libertad. Cuando gastas todo, el dinero manda. Cuando guardas, eres tú quien manda.
Y la libertad es el primer paso de la riqueza espiritual. Dios no quiere que vivas en servidumbre financiera. Él quiere que vivas en soberanía interior. La abundancia comienza cuando no necesitas más para sentirte completo. Hoy, quizás el mayor desafío no sea ganar más, sea aprender a contener. Porque contener no es negar, es organizar. Es transformar el deseo en dirección. Aquel que aprende a vivir con menos de lo que gana está listo para administrar el mucho que vendrá. Y a quien es fiel en lo poco, Dios le confía lo mucho. Ese es el secreto bíblico que el mundo moderno olvidó, pero que tú estás a punto de recordar. Deje esa frase en los comentarios. Ella sella tu decisión espiritual de prosperar con equilibrio. La Biblia es un manual de prudencia, y uno de los consejos más poderosos que nos da está en Eclesiastés 11:2. Reparte lo que tienes con 7 y aún con 8, porque no sabes qué mal sobrevendrá a la tierra. Ese versículo, muchas veces ignorado, contiene uno de los secretos más profundos de la prosperidad. Diversificar es un acto de fe inteligente. Es reconocer que el futuro pertenece a Dios, pero la responsabilidad sobre el presente es nuestra. Tener más de una fuente de ingresos no es ambición, es administración espiritual. Dios distribuyó talentos diferentes a cada persona, y cada talento puede generar frutos diferentes. No se trata solo de multiplicar dinero, sino de multiplicar utilidad, propósito y contribución. Cuando activas más de una fuente de valor, estás expandiendo la capacidad de servir, y donde hay servicio, hay flujo. Esa frase activa el principio de la abundancia consciente. En Proverbios 31, la mujer virtuosa es descrita como alguien que siembra, negocia, cose, compra tierras e invierte. Varias fuentes, un mismo propósito. Ella representa el modelo de la prosperidad bíblica. Disciplinada, diversificada y guiada por sabiduría. Ella no espera que una sola semilla alimente su casa. Ella siembra en varios campos. Y es exactamente eso lo que la Escritura enseña. No confíes en un único flujo, pues el río de la vida está hecho de muchos afluentes. La mayoría de las personas vive dependiente de una única fuente de ingresos, y por eso vive con miedo. El miedo nace de la dependencia. Cuando hay un solo camino, cualquier obstáculo parece un final. Pero cuando abres múltiples canales, la fe crece junto con la seguridad. La diversificación no es solo una estrategia financiera, es una vacuna contra la escasez emocional. Esa frase libera al subconsciente de la dependencia y lo conecta con la fe activa. Mira la naturaleza, es el reflejo perfecto de la sabiduría divina. Un río no depende de un solo nacimiento, un árbol no nace de una sola raíz, un cuerpo sano no vive de un solo órgano. La abundancia, en todas las formas de vida, es sustentada por la diversidad de fuentes, y Dios, siendo el arquitecto de la creación, nos invita a vivir el mismo principio. Pero atención, tener varias fuentes no significa dispersar energía, significa canalizar talentos diferentes hacia el mismo propósito. Es servir en varios frentes con la misma intención de multiplicar el bien. José no solo interpretaba sueños, administraba, planeaba, servía al faraón y cuidaba de una nación. Cada una de esas funciones era una fuente, pero todas convergían hacia un propósito divino. Esa claridad transforma el esfuerzo en abundancia. La Biblia deja claro que la ociosidad es lo opuesto a la prosperidad. En Proverbios 10:4 leemos: La mano perezosa empobrece, pero la mano diligente enriquece. La diligencia es el motor que transforma dones en ingresos, ideas en frutos, fe en resultados. Cuando trabajas con sabiduría, cada don se convierte en una semilla. Y cuantas más semillas siembras,
más cosechas verás a lo largo de la vida. La diversificación también es un escudo espiritual contra la imprevisibilidad de la vida. Ningún campo produce para siempre, ningún río fluye igual todo el tiempo. La Biblia nos enseña a ser buenos mayordomos, no espectadores. Esto significa prepararse para los tiempos de escasez, así como José se preparó para los 7 años difíciles. El sabio construye antes de la tormenta. El insensato construye después de que llega. Esa mentalidad crea disciplina y anticipa bendiciones. Tener varias fuentes de ingresos es también un acto de autorrespeto, es decir, yo creo en la fuerza de los dones que Dios me dio. Y cuando empiezas a actuar así, te das cuenta de que la prosperidad no viene solo del trabajo físico, sino de la idea que Dios pone en el corazón. Una idea guiada por la fe vale más que 1000 horas de esfuerzo sin dirección. Por eso, ora para que Dios te muestre nuevas fuentes, no solo de dinero, sino de sentido, propósito y realización. La diversificación divina es generosa, bendice al individuo, a la familia y a la comunidad. Cuando tienes varias fuentes, puedes ayudar a más personas, servir con más libertad y dar con más alegría. Y dar con alegría es uno de los mayores aceleradores espirituales de la prosperidad. Porque cada fuente que abres con gratitud se convierte en un canal de bendiciones. Y cuantos más canales tienes, más puede pasar por ti el río de la abundancia. Esa frase sella el compromiso con la multiplicación consciente y espiritual. El mundo natural revela lo que el mundo espiritual ya sabía. Nada se multiplica hasta que es plantado. E invertir es sembrar, no solo dinero, sino fe, tiempo, dones y visión. Cuando Jesús contó la parábola de los talentos en Mateo 25, Él no estaba hablando solo de finanzas, sino de la ley universal de la multiplicación. Cada siervo recibió algo, y cada uno decidió qué hacer con lo que recibió. 2 multiplicaron, 1 enterró. Y el resultado fue claro. Dios no recompensa a quien guarda por miedo, sino a quien multiplica por fe. Esa frase es una semilla de acción, y acción es fe en movimiento. El siervo que escondió el talento fue llamado malo y negligente. ¿Por qué? Porque tuvo miedo. Y el miedo es el mayor bloqueo de la prosperidad. La Biblia no celebra el riesgo irresponsable, pero condena el estancamiento. Invertir es una declaración espiritual de confianza. Es mirar lo que se tiene y decir, esto puede crecer. Dios creó el universo en expansión. Todo lo que viene de Él está destinado a multiplicar. Y tú, hecho a su imagen, llevas esa misma naturaleza multiplicadora. Cuando inviertes, estás cooperando con esa fuerza creativa. Estás tomando algo finito y abriéndolo hacia el infinito. Es como el grano de trigo que, si es guardado, se pudre, pero si es sembrado, se convierte en pan para multitudes. La fe funciona de la misma forma. Si se esconde, muere. Si se siembra, florece. Por eso, invertir no es idolatrar el dinero, es obedecer al principio de la expansión divina. Esa simple verdad cambia la forma en que ves el acto de invertir. En Proverbios 13:11, la Escritura nos advierte: la riqueza obtenida deprisa menguará, pero la que se recoge poco a poco se aumenta. Invertir es justamente eso, paciencia y constancia en acción. No es apostar, es construir. La inversión sabia es lo opuesto a la prisa. Es un ejercicio de fe en el tiempo, porque el tiempo, cuando se une a la disciplina, se convierte en el mayor multiplicador que existe. La Biblia está repleta de metáforas agrícolas por un motivo. Dios quiere recordarnos que la cosecha nunca viene antes de la siembra. Cuando inviertes, le estás diciendo al universo, yo creo en el futuro.
y esa creencia atrae oportunidades, ideas y conexiones que no aparecen para quien vive en la inercia. La inversión es el lenguaje práctico de la esperanza. Esa es la vibración de la cosecha espiritual. Pero invertir también exige sabiduría. Por eso, antes de aplicar, ora. Pide discernimiento para elegir los suelos correctos, personas correctas, proyectos correctos, tiempos correctos, porque incluso una buena semilla muere si se siembra en terreno equivocado. El discernimiento es el filtro espiritual que separa el impulso de la inspiración, y Dios nunca deja faltar sabiduría a aquellos que piden con corazón sincero. En Mateo 25:27, el Señor dice al siervo que enterró el talento: debías haber puesto mi dinero en el banco para que, al volver, yo lo recibiera con intereses. Percibe, el propio Cristo reconoce el valor de hacer que el dinero trabaje. No hay espiritualidad en dejar dones parados, cuentas vacías o talentos infrautilizados. Todo lo que Dios te dio quiere crecer. Y crecer es glorificar la fuente, porque fe sin acción es intención sin fruto. Invertir también es sobre propósito. Cada rendimiento que proviene de una inversión consciente es un medio para servir mejor, ayudar más, donar más. La prosperidad que no alcanza al otro es estéril. Por eso, la intención correcta es lo que purifica la ganancia. Dios bendice el lucro cuando nace de una mente que quiere multiplicar la luz, no el ego. Esa es la mentalidad del mayordomo fiel, aquel que entiende que todo lo que crece, crece para servir. Y recuerda, la mayor cosecha no es de dinero, es de libertad. Invertir es comprar tiempo. Es sembrar ahora para que mañana puedas servir sin prisa, donar sin miedo, vivir con ligereza. La Biblia promete esto en Proverbios 21:5. Los planes del diligente ciertamente son ventajosos, pero todo el que se apresura ciertamente llega a la pobreza. Planear es orar con el lápiz en la mano, e invertir es transformar esa oración en acción. Entonces, no esperes las condiciones ideales. Nunca llegan. Comienza con lo que tienes, donde estás. El primer paso abre el camino, y cada centavo que aplicas con fe es una conversación silenciosa con el Creador que dice: yo creo en el mañana que tú estás preparando. Esa es la firma espiritual de los que prosperan con propósito. Si todos los otros hábitos fueran un río, la sabiduría sería el mar donde ellos desembocan. Sin sabiduría, el trabajo se vuelve esfuerzo, la inversión, riesgo, la fe, ingenuidad. Con sabiduría, todo se alinea. El tiempo, el dinero, las elecciones, el propósito. La Biblia dice en Proverbios 3:13-15, feliz es el hombre que halla la sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento, porque mejor es la ganancia que ella deja que la ganancia de la plata y sus rendimientos que el oro fino. Es decir, la sabiduría es la verdadera moneda del reino. Buscar sabiduría no es acumular información, es aprender a ver con los ojos de Dios. Es comprender que toda situación, incluso la más difícil, trae una lección disfrazada. La persona sabia no reacciona, responde. No vive para parecer inteligente, sino para ser lúcida. Y cuando la mente encuentra la luz de la sabiduría, todo se ordena. El caos se vuelve dirección, el problema se vuelve maestro, y el miedo se transforma en discernimiento. Esa afirmación cambia tu vibración y define la calidad de la prosperidad que vendrá a ti. Salomón es el mayor símbolo de este principio. Cuando Dios le ofreció cualquier cosa, poder, gloria, riqueza, él pidió sabiduría, y el resultado fue inevitable. Recibió todo lo que no pidió, porque la sabiduría es la semilla de todas las bendiciones.
es el código secreto que multiplica los dones y transforma simples decisiones en destinos extraordinarios. Quien busca sabiduría, busca el propio corazón de Dios. Buscar sabiduría es más que leer, es vivir atento, es percibir que cada conversación, cada error y cada espera esconden instrucciones divinas. Es transformar la vida en un templo de aprendizaje. La sabiduría es la facultad espiritual que te hace mirar el mismo escenario que todos miran, pero ver lo que nadie ve. Transforma lo obvio en revelación. Esa oración simple abre puertas que el esfuerzo humano jamás abriría. El sabio entiende que prosperar sin sabiduría es peligroso, porque el dinero amplifica lo que eres, no lo que deseas ser. Si el corazón es desordenado, la abundancia amplifica el caos. Pero si la mente es lúcida y el espíritu es íntegro, cada nueva conquista se convierte en herramienta de servicio y expansión. Por eso, la sabiduría es el cimiento de la prosperidad eterna. Salomón también escribió en Proverbios 16:16: adquirir sabiduría es mucho mejor que el oro. Adquirir entendimiento es preferible a la plata. Observa que él no compara, declara una jerarquía. El oro compra lo que se ve. La sabiduría construye lo que se siente. Y quien construye por dentro nunca pierde lo que conquista por fuera. Esa conciencia mantiene la prosperidad firme, incluso en tiempos de inestabilidad. Buscar sabiduría también es aprender a silenciar, porque Dios habla en las pausas, susurra entre un pensamiento y otro. La mente ansiosa quiere respuestas inmediatas. La mente sabia comprende que el silencio es la cuna de la revelación. La sabiduría no se grita, se percibe. Por eso, antes de cualquier decisión, ora, no para convencer a Dios, sino para escuchar. Y cuando escuchas, descubres que la sabiduría no solo muestra el camino, muestra en quién debes convertirte para seguir ese camino. No solo revela el cómo, sino el quién. Porque la verdadera prosperidad no está en acumular riquezas, sino en transformarte en alguien capaz de sostenerlas. La sabiduría es el molde invisible que prepara el corazón para recibir lo que la fe pide. Esa es la oración de los que quieren crecer con conciencia. Buscar sabiduría es un acto de humildad, es admitir que todavía no sabes lo suficiente y exactamente por eso estás listo para aprender. Es lo opuesto a la arrogancia espiritual, que cree haber entendido todo. El sabio no se vanagloria, observa, aprende y se adapta. Y con cada lección, Dios amplía el campo de tu prosperidad. Por último, recuerda, sabiduría es más que conocimiento, es conocimiento en acción. De nada sirve entender lo que es vivir por debajo de tus posibilidades, tener varias fuentes, guardar, invertir, si nada de eso se convierte en hábito. La sabiduría no está en lo que sabes, está en lo que aplicas, y lo que aplicas con fe se transforma en poder real. Esa es la firma de los verdaderos sabios y el sello de la prosperidad duradera. La fe es el fuego. La disciplina es el combustible. Separadas, se apagan. Juntas, iluminan el camino. Muchos oran pidiendo prosperidad, pero pocos viven de forma coherente con lo que piden. La Biblia no promete bendiciones para quien solo cree, promete para quien oye y practica. En Santiago 1:22 está escrito: «Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos». Es decir, la fe es el inicio, pero la disciplina es el testimonio. La verdadera prosperidad nace de la armonía entre oración y acción. Siembras en lo invisible con la fe y cosechas en lo visible con la disciplina. Cuando oras por abundancia, pero gastas de forma desordenada, hay un conflicto vibracional. Cuando dices confiar en Dios, pero vives en desesperación, hay incoherencia. Dios opera en orden, y la coherencia es el puente entre lo espiritual y lo material, el punto donde el pedido y el resultado se encuentran.
Esa decisión transforma la oración en movimiento. La fe es la visión de Dios. La disciplina es la obediencia del hombre. Sin disciplina, la fe se vuelve fantasía. Sin fe, la disciplina se vuelve esfuerzo vacío. Pero cuando las dos se unen, la vida se convierte en un flujo de milagros previsibles. Oras, actúas, confías, esperas y ves los frutos aparecer en el momento justo. Ese es el verdadero equilibrio entre el cielo y la tierra, un pacto entre lo invisible y lo visible. En Proverbios 12:24 está el principio que pocos perciben. La mano de los diligentes gobernará, mas la perezosa será sujeta a tributo. La diligencia es disciplina espiritual. Transforma pequeños gestos diarios en grandes cosechas futuras. Es el hábito invisible que sostiene los milagros visibles. Y lo curioso es que cuanto más disciplinada es la persona, más confía en Dios, porque entiende que la obediencia es una forma silenciosa de adoración. Esa afirmación reconcilia el esfuerzo humano con la fe divina. La coherencia es el cimiento de la prosperidad. Quien dice, Dios es fiel, pero actúa con miedo, todavía no entendió la fidelidad divina. Quien dice, yo confío, pero procrastina, todavía no comprendió la sociedad con el Creador. La verdadera fe no espera el momento ideal, crea el momento por medio de la disciplina. Porque cada vez que honras tus compromisos, cumples tu palabra y actúas con constancia, le estás diciendo al universo, yo soy confiable. Y el universo devuelve prosperidad a los confiables. La coherencia también es lo que separa a los soñadores de los realizadores. El soñador visualiza el futuro, pero el realizador construye el camino. La Biblia llama a esto fruto digno. No basta con hablar, es necesario producir. Y quien vive en la coherencia produce, porque entiende que cada acto es una semilla y cada día es un altar. La prosperidad es el resultado de una fe organizada. Esa frase crea alineación entre el querer y el hacer. Ser coherente no es ser perfecto, es ser constante, es errar y corregir, caer y levantarse, perder el foco y volver al centro. La disciplina espiritual no nace de la rigidez, sino de la devoción. Es la elección diaria de permanecer en el camino, incluso cuando el resultado aún no ha aparecido. Y es exactamente ahí donde el milagro se manifiesta, en el intervalo entre lo que crees y lo que todavía no ves. En Gálatas 6:9 está escrito, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La disciplina es seguir haciendo el bien cuando nadie está viendo, seguir guardando cuando parece poco, seguir estudiando cuando nadie te está aplaudiendo. Es esa constancia silenciosa la que mueve las montañas que la fe señala. La fe muestra el destino, la disciplina construye la carretera. Esa frase sella la unión entre constancia y creencia. Y recuerda, Dios nunca se contradice. Es coherente en todo lo que hace. La creación es coherente, las leyes de la vida son coherentes, la cosecha es coherente. Por eso, quien quiere vivir a semejanza del Creador, necesita aprender a vivir en coherencia. Cuando tu mente, tus palabras y tus acciones vibran en la misma frecuencia, la prosperidad deja de ser un deseo y se convierte en una consecuencia natural. Por eso, el secreto no está en orar más, está en actuar de acuerdo con las oraciones que ya hiciste. Si pides abundancia, actúa como alguien que ya es abundante. Si pides sabiduría, actúa como quien está aprendiendo. Si pides dirección, muévete, porque Dios no guía a los que están parados, guía a quien camina. Y ese será el nuevo ritmo de tu prosperidad, un flujo continuo entre lo espiritual y lo práctico. Muchos conocen los principios de la prosperidad, pero pocos los viven plenamente. Saben lo que hacer, pero no lo hacen. Creen en la fe, pero dudan del resultado.
Repiten versículos, pero desconfían del proceso. Y es en ese abismo entre lo que saben y lo que hacen donde nace el enemigo más sutil del progreso, el autosabotaje. Es el hábito invisible de contradecir la propia oración. El autosabotaje es como una sombra espiritual. Actúa en silencio, en el inconsciente, y se manifiesta en pequeñas actitudes: posponer, temer, rendirse pronto, gastar lo que se debería guardar, criticar lo que se debería aprender. Y lo más curioso es que casi siempre quien se autosabotea cree estar protegiéndose. Pero lo que parece protección es prisión. La mente crea excusas sofisticadas para mantener viejos hábitos, y el corazón se convence de que todo está bien. Pero en el fondo, algo duele. El eco de una promesa incumplida con el propio destino. Esa frase inicia el proceso de liberación. La incoherencia es la raíz del autosabotaje. Es cuando la mente dice una cosa y las acciones dicen otra. La oración pide abundancia, pero el comportamiento vive en la escasez. La boca habla confío, pero el corazón calcula lo peor. Esa división interior impide el flujo de la prosperidad, porque Dios no opera en confusión. La prosperidad necesita unidad interior, mente, cuerpo y espíritu caminando en la misma dirección. El autosabotaje se disfraza de prudencia, pero es miedo. Es la voz que dice: no es el momento, no sé lo suficiente, ¿y si sale mal? Pero detrás de esas frases existe una creencia antigua: yo no merezco. Esa es la raíz más profunda de la escasez. No la falta de dinero, sino la falta de permiso interno para prosperar. Y mientras esa creencia no sea sanada, ningún hábito externo se sostendrá. Esa es la semilla de la autoconfianza espiritual. En Romanos 12:2 está el antídoto: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, mente. El cambio verdadero comienza en la mente, no en la billetera. No hay prosperidad sin reprogramación mental. La mente vieja quiere controlar lo nuevo con los mismos miedos antiguos. Pero la mente renovada comprende que fe es salto, no cálculo. Y solo quien se arriesga a vivir en confianza puede probar la cosecha divina. El autosabotaje también se manifiesta en la forma en que reaccionamos al éxito. ¿Cuántas veces has estado cerca de algo grande y una parte de ti retrocedió? Quizás sentiste miedo de ser visto, de equivocarte o incluso de vencer. Sí, hay personas que temen su propio brillo, porque se les enseñó que brillar es arrogancia, cuando en realidad brillar es gratitud. Negar el don es ingratitud disfrazada de humildad. Esa declaración honra al Creador que te hizo abundante. La incoherencia también se muestra cuando pedimos algo, pero no nos preparamos para recibirlo. Muchos piden oportunidades, pero no estudian. Piden prosperidad, pero no cuidan lo que ya tienen. Piden libertad financiera, pero huyen de la disciplina. Y el universo, en su sabiduría, retiene lo que aún no sería bien administrado. No es negación divina, es protección. Dios solo entrega al preparado. La cura del autosabotaje es la integración. Alinear deseo, emoción y acción. Cuando lo que sientes, piensas y haces vibran en la misma frecuencia, el flujo de la prosperidad se restablece. Dejas de empujar bendiciones y pasas a atraerlas. La incoherencia crea fricción, la congruencia crea fluidez, y el milagro, que antes parecía distante, se vuelve natural. Ese es el código energético de la prosperidad consciente. El autosabotaje también se rompe con la humildad. Humildad de admitir: yo mismo retrasé algunas cosechas, pero al decir esto sin culpa, te liberas. Porque la culpa paraliza, pero la conciencia libera. El perdón por no haber comenzado antes es el primer paso para comenzar ahora. Y Dios nunca juzga el tiempo, recompensa la decisión.
Por último, recuerda, prosperar no es solo tener más, es dejar de traicionarse. Cada vez que cumples una promesa, honras un compromiso o persistes incluso cansado, estás reescribiendo tu propia historia espiritual. Y la prosperidad entonces deja de ser una posibilidad y se convierte en un reflejo de tu nueva identidad. Esa es la afirmación de quienes dejan de luchar contra sí mismos y comienzan a caminar con Dios en armonía. La prosperidad no es un destino, es un camino. Y caminar exige ritmo, constancia y dirección. Después de escuchar los 5 hábitos y comprender los principios de la sabiduría bíblica, el verdadero desafío comienza ahora: vivir lo que se aprendió. Porque el conocimiento te eleva, pero el hábito te transforma. La abundancia no se manifiesta cuando entiendes las leyes, sino cuando te conviertes en una con ellas. La Biblia nunca fue un libro de teoría, es un manual de práctica espiritual. Dios no bendice intenciones, bendice movimientos. Cada acto de fe, por pequeño que parezca, es un paso en dirección a la cosecha. Y lo que diferencia al sabio del distraído es que el sabio actúa antes de sentir ganas. Entiende que el sentimiento viene después de la decisión, nunca antes. Esa decisión verbalizada comienza a moldear tu realidad. El camino de la abundancia comienza con un gesto simple: conciencia. Ser consciente de cómo piensas, hablas, actúas, consumes, inviertes y agradeces. Ser consciente de que cada elección es una oración silenciosa y que todo lo que haces, en algún nivel, está comunicando al universo lo que crees merecer. Por eso, vivir abundantemente es orar con actitudes. Es transformar cada gesto diario en un acto de fe silenciosa. La prosperidad no es una cuestión de suerte, sino de coherencia espiritual. Dios ya ha liberado la abundancia. Está disponible como el sol que brilla para todos. Pero solo recibe quien está de cara a la luz. Y estar de cara a la luz significa estar en movimiento, con los ojos abiertos y el corazón dispuesto a aprender. La fe que no se mueve se vuelve ilusión. La fe que se organiza se vuelve milagro. Esa simple frase pone tu mente en estado de creación. El camino de la abundancia también es el camino de la paciencia activa. La cosecha nunca llega cuando quieres, pero siempre llega cuando estás listo. El tiempo de Dios no es tardanza, es preparación. Él pule tu mente antes de liberar tu herencia, y es por eso que a veces el aún no es una bendición disfrazada. La maduración es el terreno fértil de la prosperidad. En Deuteronomio 28 hay una promesa que resuena a lo largo de la historia. Si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Observa la palabra clave: escuchas atentamente. No basta con escuchar, es necesario escuchar con intención, con el corazón dispuesto a aplicar. La obediencia consciente es el canal que conecta la fe con la realización. Esa es la postura del discípulo próspero, aquel que aprende para transformar. Transformar principios en estilo de vida es lo que diferencia al religioso del sabio. El religioso repite, el sabio encarna. Uno habla sobre la fe, el otro se convierte en la fe. Uno estudia la prosperidad, el otro vive prosperando en todo lo que hace, y el secreto está en la consistencia, repetir lo correcto hasta que lo correcto se vuelva natural. El cambio comienza como disciplina y termina como identidad. El camino de la abundancia también es el camino de la gratitud constante. La gratitud es el suelo donde crecen las bendiciones. Quien agradece por lo poco, expande el espacio para lo mucho. Quien se queja de lo pequeño, cierra las puertas de lo grande. La Biblia dice, dad gracias en todo. No solo por lo que es fácil,
sino también por lo que te enseña, porque incluso el retraso conlleva instrucciones disfrazadas de espera. La gratitud es el imán invisible de la prosperidad. Vivir la abundancia también es aprender a servir. Toda prosperidad que no fluye se estanca, y todo lo que se detiene se pudre. El mar muerto sigue muerto porque no reparte sus aguas. Pero el río que corre alimenta y multiplica. El dinero, el talento y el tiempo son energías que prosperan solo cuando se ponen en movimiento. Por eso, cuanto más sirves, más Dios te confía. Y por último, el camino de la abundancia es el camino de la autenticidad espiritual. No necesitas copiar el éxito de nadie, necesitas descubrir el tuyo. La abundancia es personal, única, intransferible. Nace del encuentro entre tu propósito y el plan de Dios. Y cuando vives desde ese centro, todo lo que es necesario llega naturalmente. Porque el universo responde a la autenticidad con generosidad. Esa es la vibración de los que no solo aprenden, sino que despiertan. No llegaste hasta aquí por casualidad. Si escuchaste cada palabra, es porque hay dentro de ti un llamado más alto, el llamado de quien no quiere solo sobrevivir, sino vivir con propósito. Estos 5 hábitos que nacieron de la sabiduría bíblica no son solo instrucciones, son invitaciones. Invitaciones a una vida de equilibrio, fe y expansión. Dios no te trajo hasta aquí para dejarte igual. Él te trajo para recordarte de lo que ya eres capaz, porque el simple acto de aceptar ya inicia el proceso. Dentro de ti existe una llama, a veces pequeña, a veces casi apagada, pero viva. Esa llama es el deseo de crecer, el reflejo de la chispa divina que habita en todo ser humano. El mundo intenta apagar esa luz con miedo, comparación, culpa y prisa. Pero Dios sopla sobre ella cada vez que escuchas algo que despierta fe. Esa llama es tu propósito pidiendo paso. Y cuando alimentas esa llama con disciplina y sabiduría, se convierte en fuego creador, el fuego que transforma lo invisible en realidad. Todo lo que escuchaste en este video es una semilla, pero las semillas solo germinan en suelo fértil, y el suelo fértil es la mente abierta. Si quieres ver cambios reales, necesitas cultivar lo que sembraste hoy. No basta con entender, es necesario repetir, aplicar, vivir. Las palabras de sabiduría de la Biblia son vivas, crecen dentro de quien practica, y cuanto más cuidas lo que aprendiste, más Dios envía nuevas semillas. Porque quien es fiel en lo poco es digno de lo mucho. Esa es la contraseña espiritual de la prosperidad. Prosperar nunca fue sobre tener más, siempre fue sobre ser más generoso, ser más consciente, ser más agradecido, ser más luz. Cuando prosperas, Dios prospera a través de ti. Te conviertes en un canal de su amor en la tierra, una prueba viva de que fe, sabiduría y acción pueden coexistir. El dinero entonces deja de ser el objetivo y pasa a ser el instrumento de la misión. Y cada nuevo fruto que generas es una ofrenda silenciosa de adoración. Ahora es la hora de actuar. No mañana, no cuando todo esté bien. Ahora. La abundancia es un estado de prontitud, y quien espera el momento perfecto nunca siembra. No necesitas estar listo, necesitas estar dispuesto. Da un paso, por pequeño que parezca, y el camino se revelará. La vida recompensa el movimiento, no la indecisión. Y el universo entero se mueve cuando alguien decide alinearse con el propósito divino. Porque acción con fe es el idioma de los milagros. La prosperidad no es un evento, es una relación. Es la comunión continua entre tú y Dios, entre lo que pides y lo que practicas. Sé fiel en los hábitos, constante en la fe y agradecido en las esperas. Y cuando mires hacia atrás, verás que no fue el dinero lo que te hizo próspero. Fue la transformación interior lo que te volvió abundante. Lo que buscabas por fuera siempre estuvo ahí dentro.
Ahora es hora de dejar que esa luz se desborde hacia el mundo. Esa es la declaración final de quien despierta a una nueva realidad. Si este video tocó tu corazón, compártelo con alguien que amas. Quizás este mensaje sea exactamente lo que esa persona necesita escuchar hoy. Deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte los próximos videos, porque juntos estamos construyendo una comunidad de mentes despiertas, corazones prósperos y espíritus alineados con Dios. Hasta el próximo capítulo de nuestra jornada.